Que Dios les bendiga, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más. Es para mí el tenerlos aquí una gran bendición. Les amamos en el Señor y oramos por sus vidas. Y hoy en día quiero compartir esa reflexión, la cual tiene como tema avanzando hacia mi bendición. ¿A cuántos de nosotros en alguna ocasión de nuestra vida hemos dicho, ¿cómo es que yo voy a alcanzar la bendición, esa promesa que Dios a mí me ha dado? Si he venido pasando por diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de circunstancias, pero aún ahí está dentro de mi corazón marcado esas palabras que Dios ha puesto, que Él me bendecirá. Déjame decirte que esto le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó 430 años cautivo, pasó en este lugar, en Egipto, donde era gobernado por un hombre, el faraón, un hombre que los maltrataba, un hombre que tenía él en sus manos la vida de ellos. Pero el pueblo de Israel empezó a clamar, empezó a orar, y Dios escuchó la voz de su pueblo. Y exactamente cuando ellos cumplieron 430 años, Dios manda a Moisés con la ayuda de Dios, porque él no se apartó en ningún momento. Desde la primera vez que libertó a este pueblo, Dios estuvo con ellos fielmente. Y Dios los liberta ese mismo día, a los 430 años, y empieza este pueblo a marchar, empiezan a caminar, empiezan a ir tras una promesa que Dios había dado a este pueblo. Ellos empiezan a caminar, empiezan y llegan hacia un lugar que es el primer desierto, el desierto donde ellos empezaron a acampar. Ya ellos estaban muy felices, estaban muy contentos porque ya habían dejado Egipto. Pero para su sorpresa, como vemos en las Sagradas Escrituras, el corazón del faraón se fue endurecido. Y esto era porque así Dios lo permitió. Y vemos que este hombre empieza a perseguir al pueblo de Israel. Ellos tuvieron miedo, pues cuando ellos estaban acampando ahí tenían un mar enfrente, un faraón atrás que los venía persiguiendo, y ellos empezaron a tener miedo y empezaron a preguntarle a Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos dejaste morir allá en Egipto? Pero es ahí donde Moisés le dice a Dios, le pregunta que qué va a hacer él. En ese momento también vemos que hasta Moisés le hace esa pregunta a Dios, y Dios le responde de esta manera: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué no le dices al pueblo que marchen? Y es ahí donde Moisés, por orden de Dios, pone su bastón, pone su vara, y se es abierto ese mar rojo, y el pueblo de Israel empieza a marchar, y llegaron hacia el otro lado, y vemos cómo este faraón murió ahogado con todos sus jinetes de caballo, y toda su gente murieron ahogados. Pero el pueblo empezó a marchar, empezó a caminar, y se enfrentó no solamente con este obstáculo que era el mar. Ahora se enfrentan después de estos 3 días de haber glorificado a Dios, de haber pasado este mar rojo, de haber tenido ese triunfo, se enfrentan con que no había agua. Y llegan a un lugar llamado Mara, donde ellos querían tomar agua, pues tenían sed, eran 3 días de camino y tenían demasiada sed. En ese momento encuentran este lugar y el agua estaba amarga. Y dice la palabra de Dios que viene Dios y muestra a Moisés un arbusto para que lo eche al agua y el agua se haga dulce. Vamos a llegar hasta ahí con los obstáculos que tuvo el pueblo de Israel. Sabemos que fueron muchos, que tuvieron que tener otra parada más,
donde también tuvieron sed, donde Dios les dio agua de la roca. También más adelante fueron mordidos por serpientes, por alacranes, y así tuvieron que tener muchísimos obstáculos para poder alcanzar la bendición que era la promesa de Dios, la tierra prometida. ¿Qué viene siendo para nosotros Egipto? Egipto es nuestra vieja manera de vivir. ¿Y quién es el faraón? El faraón es el adversario que siempre anda persiguiéndonos. El mar rojo representa cuando nosotros venimos a la vida en Cristo. Nuestra vida es despojada de todo. Cuando llegamos a esas aguas amargas, nuestra vida estaba en sufrimiento, tenía amargura, pero en el Señor cambia eso y nos da un gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Probablemente en este momento no puedas ver la bendición de Dios, así como el pueblo de Israel no la veía, pero Dios cumplió su promesa. Y Dios en este día con esta palabra nos dice que marchemos, que Él abrirá el camino, que marchemos, que Él nos lleva hacia esa promesa. Recuerda que Él, Señor Jesucristo, nos dice en su palabra que Él se iría, pero que Él iría a preparar un lugar para ti y para mí, en esas moradas que están en el cielo. Probablemente nosotros hoy en día estamos como el pueblo de Israel, que no vemos esa promesa, pero creemos y tenemos fe que aunque no lo veamos, alcanzaremos esa victoria si seguimos avanzando. Avanzaremos a lo que es nuestra bendición, a esa bendición que Dios nos ha prometido, una vida con Él y esperanza. Y esa esperanza que es la esperanza en gloria, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, y esto es Avanzando hacia nuestra bendición.